bienvenidos a un nuevo video de ASMR paulatino. Y pues dejé pendiente, inconclusa mi lectura de El fantasma de la ópera. Vamos a continuar estas lecturas, vamos a hacer el capítulo 2. Se llama La nueva Margarita. Espero que te guste, que te agrade, te relaje y si es así no olvides dejarme un like, un comentario y si no estás suscrito que te suscribas. Sin más, empecemos. Capítulo 2. La nueva Margarita. En el primer descansillo, la Sorelli se encontró con el conde Chani, que subía. El conde, normalmente tranquilo, parecía muy exaltado. Iba a su cuarto, dijo el conde saludando a la primera bailarina de un modo muy galante. Ah, Sorelli, qué hermosa velada, y qué triunfo el de Christine Daae. Es posible, dijo Chiri protestando. Hace 6 meses cantaba como un gorrión. Pero déjenos usted pasar, mi querido conde, añadió la chiquilla con una reverencia traviesa. Vamos a enterarnos del pobre hombre al que encontraron ahorcado. En ese momento pasaba el administrador muy diligente, que se detuvo al oír aquella frase. ¿Cómo? Ya saben ustedes eso, señoritas, dijo en tono bastante rudo. Olvídenlo por esta noche, se lo ruego. Y sobre todo, que los señores Devin y Pouligny no se enteren. Esto les amargaría demasiado su último día. Todo el mundo se fue al saloncillo del baile, que estaba ya invadido. El conde de Chagny tenía razón. Jamás una función de gala se había comparado con aquella. Los privilegiados que pudieron asistir todavía hablaban de ella a sus hijos y a sus nietos como un recuerdo emocionante. Téngase en cuenta que Count Reyer, Sainz, Massanet, Lloraut y Delibes subieron alternativamente al puesto del director de orquesta y dirigieron ellos mismos la ejecución de cada una de sus obras. Tuvieron entre otros intérpretes a Fauré y a Lacroix, y aquella noche se reveló a todo París estupefacto y abrigado a Christine Daae, cuyo misterioso destino quiero dar a conocer con esta obra. Gounod había hecho ejecutar la marcha fúnebre para una marioneta. Reyer, su bella sinfonía de Sigurd, Saint-Saëns, la danza macabra y una reve oriental. Massanet, una marcha húngara inédita. Lloraut, su carnaval. Delibes, el vals lento de Silvia y el Pizzicati de Coppelia. Lacroix y Dionysia Bloch habían cantado la primera, el bolero de las vísperas sicilianas, y la segunda, el brindis de Lucrecia Borgia. Pero todo el triunfo había sido para Christine Daae, que se había hecho oír en unos pasajes de Romeo y Julieta. Era la primera vez que la joven artista contaba esa obra de Gounod, obra que por lo demás no había sido transportada aún a la ópera, y que la ópera cómica acababa de representar después de haber sido creada en el antiguo teatro lírico de la Carvalho. Hay que compadecer a los que no han oído a la Daae en este papel de Julieta, a los que no han conocido a su cándida gracia, a los que no se han conmovido con los acentos de su seráfica voz, ni han sentido el volar sus almas por encima de las tumbas de los amantes de Verona. Señor, Señor, perdónanos. Todo esto era nada comparando con los acentos sobrehumanos que hizo oír en el acto de la cárcel y en el tercer final de Fausto, que cantó para reemplazar a la Carlota, que estaba indispuesta. No se había oído nunca cosa semejante. Daae
esplendor e irradiación insospechados. La sala entera, en pie, estremecida, gritando y aplaudiendo como loca, había saludado con los mil clamores de su indescriptible emoción a Christine, que sollozaba y desfallecía en los brazos de sus camaradas. Hubo que transportarla a su cuarto. Parecía que había entregado el alma. Un gran crítico fijó el recuerdo inolvidable en ese minuto maravilloso con una crónica que justamente tituló La nueva Margarita. Como el gran artista que era, descubrió que aquella hermosa y dulce niña había llevado esa noche al escenario de la ópera algo más que su arte, su corazón. Todos sus amigos de la ópera sabían que el corazón de Christine había permanecido tan puro como a los 15 años. El crítico declaraba que para comprender lo que acababa de suceder con la DAE, se veía en la necesidad de imaginar que ésta acababa de amar por vez primera. Soy acaso indiscreto, añadía, pero solo el amor es capaz de realizar tal milagro y tan repentina transformación. Hace 2 años escuchamos a Christine DAE en el concurso del conservatorio y nos llenó entonces de una esperanza encantadora. ¿De dónde procede lo sublime hoy? Si no baja del cielo en alas del amor, habrá que pensar que sube del infierno y que Christine, como el cantante de Ofterdingen, ha hecho un pacto con el diablo. ¿Quién no ha oído a Christine cantar el terceto final de Fausto? No conoce el Fausto. La exaltación de la voz y el entusiasmo sagrado de un alma no son capaces de ir más allá. A todo esto algunos agregados protestaban cómo se les había podido ocultar tanto tiempo semejante tesoro. La DAE había sido hasta entonces una Cibel aceptable comparada con la espléndida Margarita que hacía Carlota. Había sido preciosa la ausencia incomprensible de la Carlota en aquella función de gala, para que a última hora la DAE pudiera revelar todo su mérito en la parte del programa reservada a la diva española. En fin, ¿cómo era que los señores de Vigny y Pouligny, privados de la Carlota, se habían dirigido a la DAE para reemplazar a Carlota? ¿Cómo conocían, pues, su genio oculto? ¿Y por qué la ocultaban, si ya la conocían? ¿Y por qué lo ocultaban? ¿Y por qué lo ocultaba ella? Cosa rara, no se le conocía maestro actual de canto. En varias ocasiones había declarado que, en adelante, estudiaría sola. Todo esto era inexplicable. El conde de Chagny había asistido, parado en su palco, a aquel delirio, y había sido parte de él con sonoros bravos. El conde de Chagny, Philippe George Marie, tenía entonces exactamente 41 años. Era un gran señor muy apuesto, de estatura más que mediana, de cara agradable, a pesar de su frente dura y de sus ojos fríos. Tenía una refinada dulzura con las mujeres y era un poco altanero con los hombres que no le perdonaban sus éxitos mundanos. Tenía un excelente corazón y una honrada conciencia. Por la muerte del viejo conde, Filbert había llegado a ser el jefe de una de las más ilustres familias de Francia, cuyos cuarteles de nobleza se remontaban a la época de Luis el Testarudo. La fortuna de los Chagny era considerable, y cuando el conde, que era viudo, murió, no fue fácil tarea para Philippe administrar tan abundante patrimonio. Sus hermanas y su hermano Raúl no quisieron escuchar sobre reparticiones y delegaron la fortuna indivisible, encargándoselo todo a Philippe, como si no hubiera dejado de existir el derecho de primogenitura. Cuando se casaron las dos hermanas, en el mismo día, recibieron su parte de la fortuna en manos de su hermano, no como una cosa que le perteneciera, sino como una dote por la que le expresaron su reconocimiento. La condesa de Chagny, de la familia de Muerois de la Martinière, murió al dar a luz a Raúl, que nació 20 años después de su hermano mayor. Cuando murió el viejo conde, Raúl tenía 10 años. Philippe se cargó activamente de la educación del muchacho y fue admirablemente apoyado por sus hermanas en primer lugar y después por una tía anciana viuda de marino que vivía en Brest y que alentó el interés del joven Raúl por los asuntos marítimos. El joven entró en el Board, obtuvo uno de los primeros números e hizo tranquilamente su viaje a la vuelta del mundo, gracias a poderosos
designado para formar parte de la expedición oficial del Requiem, con la misión de buscar en los cielos del polo a los sobrevivientes de la expedición del duque de Artois, de los que no se tenían noticias desde hacía 3 años. Mientras tanto estaba gozando de una larga licencia de 6 meses. Las nobles ancianas del aristocrático Faubourg, al ver que aquel lindo muchacho que parecía tan frágil, le compadecían por los rudos trabajos que le esperaban. La timidez de aquel marino, y bien pudiera decirse su inocencia, era notable. Parecía que había salido el día antes de manos de las mujeres, y en realidad, mimado por sus hermanas y por su anciana tía, había conservado de esta educación puramente femenina maneras casi cándidas e impugnadas de un encanto que hasta entonces nada había empañado. En aquella época tenía poco más de 21 años, pero aparentaba 18. Poseía un bigotillo rubio, hermosos ojos azules y una cutis de señorita. Philip mimaba mucho a Raúl, estaba orgulloso de él y preveía con júbilo una gloriosa carrera para su hermano menor. En aquella marina en que uno de sus antepasados, el famoso Chenier de la Roche, había desempeñado el cargo de almirante, Philip aprovechaba la licencia del joven para mostrarle París, que éste ignoraba en todo lo que puede ofrecer de lujos y placeres artísticos. El conde estimaba que a la edad de Raúl el exceso de prudencia no era enteramente prudente. Era el de Philip un carácter muy bien equilibrado, ponderado tanto en sus trabajos como en sus placeres. Siempre de una corrección perfecta e incapaz de dar a su hermano mal ejemplo. Le llevaba a todas partes con él y hasta le hizo conocer el saloncillo de baile. Ya sé yo que contaba con el conde, estaba exageradamente bien golazo de él, pero no se podía considerar como un crimen que fuera aristócrata y soltero, que dispusiera de mucho tiempo libre, sobre todo desde que sus hermanas estaban establecidas, que fuese a pasar 1 hora o 2 después de comer en compañía de una bailarina que evidentemente no era muy distinguida, pero que tenía los más hermosos ojos del mundo. Además, hay sitios en los que un verdadero parisiense, cuando tiene la categoría del conde Chenier, debe mostrarse, y en esta época el saloncillo del baile de la ópera era uno de estos sitios. En fin, puede ser que el conde no hubiera llevado a su hermano tras bastidores de la ópera si éste no se lo hubiera pedido. En varias ocasiones, con una dulce obstinación de la que el conde se acordaría más adelante. Después de haber aplaudido aquella noche a la Dae, Philip se volvió hacia Raúl. Él le vio tan pálido que se asustó. ¿No estás viendo?, le dijo Raúl, que esa mujer está a punto de desmayarse. Que en efecto, en la escena los cantantes tenían que sostener a Christinae. No sé que te vas a desmayar, dijo el conde inclinándose hacia Raúl. ¿Qué tienes? Pero Raúl ya estaba de pie. Vamos, dijo con voz conmovida. ¿A dónde quieres ir, Raúl?, preguntó el conde, asombrado por la emoción que notaba en su hermano menor. Vamos a ver, es la primera vez que canta de este modo. El conde examinó a su hermano con curiosidad y se le dibujó en los labios una ligera sonrisa. Va, le añadió enseguida. Vamos, vamos. Philip parecía encantado. Pronto estuvieron en la entrada de los abonados, que rebosaba de gente. Mientras esperaban para entrar en el escenario, Raúl desgarró los guantes en un movimiento inconsciente, pero Philip, que era bueno, no se burló de su impaciencia, aunque sabía a qué atenerse. Sabía ya por qué Raúl estaba distraído cuando le hablaba y porque parecía poner tanto empeño en que sus conversaciones fuesen dirigidas a hablar de la ópera. Entraron al escenario. Una multitud de hombres se agrupaba hacia el saloncillo del baile o hacia los camerinos de los artistas. A los gritos, los jefes de servicio, los figurantes del último cuadro abandonado del escenario, las bailarinas empujando, un bastidor que se atraviesa, un decorado que baja del telar, un practicable que sujetaba a martillazos, el eterno ¡ay! Va, que resuena en los oídos como la amenaza de alguna catástrofe nueva para el sombrero de copa o un golpe a los riñones. Tales son las habituales emociones de los entreactos que no dejaban de turbar a un novato como el joven del bigotito rubio. Los ojos azules y de cutis de señorita que atravesaban todo lo rápido que la aglomeración se lo permitía. El escenario en el que Christinae acababa de triunfar
esa noche, pero Raúl no había sido nunca menos tímido. Apartaba con tan sólidos hombros a todos los obstáculos sin ocuparse de lo que se decía a su alrededor. No trataba de comprender los temerosos murmullos de los tramoyistas. Solo le preocupaba aquella mujer cuya voz mágica le había arrancado el corazón. Sí, Raúl sentía que su pobre corazón, aún nuevo, ya no le pertenecía. Había intentado resguardarlo desde el día en que Christine, a la que conocía desde pequeña, había reaparecido ante él. Sintió frente a una emoción muy dulce y quiso rechazar mediante la reflexión, ya que se había hecho el juramento. Tanto se respetaba a sí mismo y a su fe de no amar más que a la que fuera su mujer. Y ni por un momento podía imaginar casarse con una cantante. Pero aquí que la dulce emoción había seguido una sensación atroz. Sensación, sentimiento. Había en ello algo tan físico como moral. Le dolía el pecho como si se hubiera abierto. Sentía allí un hueco horrible, un vacío real que jamás podrá llenarse, más que con el corazón de ella. Estos son acontecimientos de una psicología particular que, parece ser, no pueden ser comprendidos más que por quienes han sido heridos en el amor con ese golpe extraño, llamado en el lenguaje común un flechazo. El conde Philip, que tenía dificultad en seguirlo, continuaba sonriendo. Al fondo del escenario, pasando la puerta doble que se abre a los escalones que conducen al saloncillo y los que conducen a los palcos a la izquierda de la planta baja, Raúl tuvo que detenerse ante la pequeña tropa de pequeñas bailarinas que recién bajaba de su granero. Obstruían el pasillo por el que pretendían introducirse. Más de una broma que fue dirigida por pequeños labios pintados, pero él no respondió a ninguna. Por fin consiguió pasar. Se sumergió en la oscuridad de un corredor invadido por el estruendo de las exclamaciones proferidas por los admiradores entusiastas. Pero un nombre ahogaba todos los rumores. Dai, Dai. El conde que caminaba detrás de Raúl se decía: el muy bribón conoce el camino. Ya me perdí. El muy bribón conoce el camino. Y se preguntaba cómo lo había aprendido. Él jamás había llevado a Raúl al camerino de Christian. Por lo tanto, había que suponer que este había ido solo, mientras el conde se quedaba charlando con Azorelli, quien a menudo le rogaba que permaneciera a su lado hasta el momento de entrar a escena, y quien a veces tenía la manía tiránica de darle a guardar las pequeñas polainas con las que bajaba de su camerino para garantizar el brillo de sus zapatillas de raso y la limpieza de sus mallas color piel. Azorelli tenía una excusa: había perdido a su madre. El conde, aplazando unos minutos la vista que debía a Azorelli, siguió por la galería que conducía al camino de la DAE, comprobando que aquel corredor nunca había sido tan frecuentado como aquella noche en que todo el teatro parecía alterado por el éxito de la artista y también por su desmayo. La hermosa niña aún no se había recuperado. Habían ido a buscar al médico del teatro, que llegó en ese momento empujando a los grupos de gente, seguido por Raúl, que le pisaba los talones. De este modo el médico y el enamorado se encontraron al mismo tiempo al lado de Christine, que recibió primero los cuidados de uno y abrió los ojos en brazos del otro. El conde se había quedado con unos muchachos en el umbral de la puerta, donde se ahogaba la gente. ¿No le parece, doctor, que estos señores deberían desocupar un instante el camerino?, preguntó Raúl con audacia increíble. Tiene usted muchísima razón, afirmó el médico, y despachó a todos, menos a Raúl y a la doncella. Esta contemplaba a Raúl con los ojos agrandados por el más sincero asombro. En su vida le había visto. No se atrevió, sin embargo, a interrogarle, y el doctor pensó que si la joven actuaba así, era evidente que tenía derecho a hacerlo. De esta manera, el vizconde permaneció en el camerino presenciado como la DAE volvía a la vida, mientras ambos directores, Defini y Bonini, que habían ido a expresar su admiración a la cantante, eran expulsados al pasillo, junto con el resto de los señores de frac. El conde de Chagny, echado al corredor como los demás, se reía a carcajadas. Ah, el muy bribón, y añadía para sí: fíjate de esos jovenzuelos que parecen niñitas. Philip acabó por decir: está radiante, es un genio. Después de todo, se dirigió al camerino de la Azorelli.
volvió la cabeza, vio a Raúl y se estremeció. Miró al doctor, después a su doncella y por último a Raúl. Caballero, preguntó este último con una voz que era tan solo un susurro. ¿Quién es usted? Señorita, respondió el joven, a la vez que se arrodilló y depositó un ardiente beso en la mano de la viuda. Señorita, soy el niño que fue a recoger su chal en el mar. Christine miró otra vez al doctor y a la doncella. Quisiera decirle algo en secreto, algo muy importante. Cuando esté mejor, caballero, ¿le parece bien? Su voz temblaba. Es usted muy amable. Pues es necesario que se vaya, añadió el doctor con su mejor sonrisa. Déjeme atender a la señorita. No estoy enferma, exclamó Christine de repente, con una energía tan extraña como inesperada. Y se levantó pasándose una mano por los párpados con gesto rápido. Le agradezco mucho, doctor. Necesito estar sola. Váyanse todos, por favor. Déjenme. Estoy muy nerviosa esta noche y no hay que contradecirme. El médico quiso oponer algunos argumentos, pero ante la agitación de la joven, estimó que el mejor remedio para su estado era obedecerle, y salió con Raúl, a quien encontró en el pasillo muy desamparado. El doctor le dijo: no la reconozco esta noche, normalmente es tan dulce, y la dejó allí. Raúl se quedó solo. Todo aquella parte del teatro estaba ahora desierta. La ceremonia de despedida debía haber empezado en el salón de baile. Raúl pensó que quizá la Dae iría. Él esperó, sumido en la soledad y el silencio. Incluso se escondió en la sombra propicia del hueco de una puerta. Sigue teniendo aquel horrible dolor en el corazón, y era de eso que quería hablarle a la Dae sin tardanza. De repente el camerino se abrió y vio que la doncella se marchaba sola, llevando unos paquetes. Raúl la detuvo el paso y le pidió noticias de su ama. Ella le contestó que se encontraba bien, pero que no debía molestarla ya que quería estar sola, y se echó a correr. Una idea atravesó el cerebro abrazado de Raúl. Evidentemente la Dae quería estar sola para recibirlo a él. ¿Acaso no le había dicho que quería conversar en privado? Esta era la razón por la que había despedido a los demás. Respirando con dificultad, se aproximó al camerino y con la oreja pegada en la puerta para escuchar lo que le contestaría, se dispuso a llamar, pero su mano se detuvo. Acababa de oír en el camerino una voz masculina que decía en un tono particularmente autoritario: Christine, es preciso que me ames. Y la voz de Christine dolorida, acompañada de lágrimas, temblorosa, respondía: ¿cómo puede decirme esto? Yo que no canto más que para usted. Raúl se apoyó en la pared cuando sufría su corazón. Se creía extraviado para siempre. Había vuelto al pecho y latía con el estruendo que en el corredor entero retumbaba, y los oídos de Raúl se ensordecían. Seguramente si su corazón seguía haciendo tal ruido, iban a oírlo. La puerta se abriría y el joven sería vergonzosamente arrojado de ahí. ¿Qué posición para un chan? Escuchar detrás de una puerta. Le apretó el corazón con ambas manos para hacerlo callar, pero un corazón no es el hocico de un perro. Incluso cuando el hocico del perro se tiene en ambas manos, continúa su gruñir. La voz del hombre prosiguió: debes estar muy cansada. Oh, esta noche le he entregado mi alma y estoy muerta. Tu alma es extraordinariamente bella, hija mía, añadió la voz grave del hombre, y te lo agradezco. No hay emperador que haya recibido un regalo como este. Esta noche han llorado los ángeles. Después de estas palabras el conde ya no oyó más. Sin embargo, no se fue. Como temía ser sorprendido, se ocultó en un rincón sombrío, decidido a esperar a que el hombre abandonase el camerino. En un instante acababa de conocer tanto el amor como el odio. Sabía a quién amaba y quería saber a quién odiaba. Con gran estupefacción suya, la puerta se abrió y Christine Dae, envuelta en pieles, con el rostro escondido tras un encaje, salió sola. Cerró la puerta, pero Raúl observó que no la cerraba con llave. Pasó ante él, que ni siquiera la siguió con los ojos, puesto que los tenía fijos en la puerta, que no se volvía a abrir. Entonces, al ver que el corredor estaba de nuevo desierto, lo cruzó. Abrió la puerta del camerino y la cerró inmediatamente detrás de él. Se encontraba en la más absoluta oscuridad. Habían apagado el gas. «Hay alguien aquí», dijo Raúl con voz vibrante. «¿Por qué se esconde?» Y al decir esto seguía apoyado en la puerta cerrada. Noche y silencio. Raúl no oía más que el ruido de su propia respiración. Seguramente no se daba cuenta de que la
discreción de su conducta sobrepasaba todo lo imaginable. No saldrá usted de aquí hasta que yo lo permita, exclamó el joven enamorado. Si no me contesta es usted un cobarde, pero yo sabré desenmascararle. Encendió una cerilla. La llama iluminó el espacio. No había nadie en el camerino. Raúl, después de cerrar cuidadosamente la puerta con llave, encendió las lámparas, penetró en el tocador, abrió los armarios, buscó, pateó con sus manos sudorosas las paredes. Nada. Es que me estoy volviendo loco, dijo con voz alta. Permaneció así 10 minutos escuchando el silbido del gas entre la paz del camerino abandonado. Enamorado como estaba, ni siquiera pensó en llevarse una cinta impregnada con el perfume de su amada para reconfortarse. Salió sin saber qué hacía ni dónde iba, ni a dónde iba. En un momento de su incoherente deambular, un aire frío le golpeó en el rostro. Se encontraba al final de una escalera por la que bajaba detrás de él un cortejo de obreros inclinados sobre una especie de camilla que recubría un lienzo blanco. ¿Dónde está la salida?, preguntó uno de ellos. La está viendo frente a usted, le contestaron. La puerta está abierta, pero déjenos pasar, preguntó maquinalmente, señalando la camilla. ¿Qué es eso? Un hombre respondió. Esto es Joseph Bouquet. Se la ha encontrado ahorcado en el tercer sótano, entre un bastidor y un decorado de El Rey de Lahore. Se hizo a un lado ante el cortejo, saludó y salió. Wow, esto lo que sigue sí es un capítulo con el nombre más grande, donde por primera vez los señores de Fanny Bouligny dan el secreto a los nuevos directores de la ópera, los señores Armand Montcharmin y Fermin Richard, la verdadera y misteriosa razón de su marcha de la Academia Nacional de Música. Eso es un nombre muy largo para un título. Ok, queridos poblatinos, hasta aquí el video de esta noche. Les quiero mucho, les deseo una bonita noche y les deseo que se hayan relajado. Los quiero mucho y les mando un beso enorme y un abrazo enorme también. Preciosas y preciosos poblatinos.